Gracias. Adelante. Antes de entrar al tema, hay un asunto muy importante que está sucediendo en México y considero oportuno pedir la grabación de la conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo Donald Trump, porque el presidente electo de Estados Unidos ha manifestado que habló con la presidenta de México. Y ahora la presidenta de México dice que no le dijo a Trump lo que Trump dice que le dijo. Entonces, los mexicanos tenemos derecho a escuchar la grabación de lo que hablaron ambos mandatarios, porque es muy penoso para este país, más allá de la postura física que vimos en la foto de la presidenta, agachada y con la sonrisa congelada ante Trump, ¿qué se dijo exactamente? No tiene ni 2 meses la presidenta busca pleitos en el cargo y ya tiene una contradicción muy delicada con respecto a su conversación con el presidente Donald Trump. Si puede usted pedir a la Presidencia de la República que nos envíen la conversación para que la podamos poner aquí, que la escuchemos todos los mexicanos. Sí, puedo, pero no lo haré, porque no es tema. ¿No es tema? No, estamos en la discusión de la minuta sobre las modificaciones Cuando sea tema, lo hará. de la Constitución. Cuando sea problema. Sí, hay un Esto debate. Es de urgencia. Sí hay un debate no le tenga miedo de agenda a política. No le tenga miedo a Sí hay Sheinbaum. un debate de la agenda política, con mucho gusto. No le tenga miedo. Desde que se murió mi abuelita nadie me regaña, senadora. Adelante. Por eso se ríen en Harvard de ustedes. Se ríen a carcajadas de ustedes, porque el principio es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y la mafiocracia de Morena salieron con que es al revés. Quieren que los mexicanos sean culpables porque se les da la gana. Por eso van a matar a los expertos de Harvard a carcajadas, los van a ahogar a carcajadas. Están pervirtiendo la justicia. La prisión en automático es atentatoria de los derechos humanos. La mafiocracia de Morena lo que pretende es establecer la cárcel en caliente, la Santa Inquisición, la cacería de brujas, van por chivos expiatorios. Es lo más injusto que han hecho. ¿Qué tienen que tener en la cabeza o qué les hace falta en la cabeza a los mafiosos de la bancada de Morena para entender que el principio es que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no al revés? Y si no les hace falta algo en la cabeza, entonces les sobra maldad, porque ¿acaso ignoran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han establecido que atenta contra los derechos humanos y le han dicho a nuestro país que la tiene que eliminar? ¿O son ignorantes los mafiosos de Morena? ¿O son muy perversos? ¿O son ambas cosas? Ustedes quieren garrote porque son unos incompetentes. Quieren cárcel para los enemigos políticos mientras dan abrazos a sus amigos armados, a sus cómplices delincuentes. Ustedes, la narcoizquierda, al establecer esta prisión automática sin juicio, confirman que ustedes son unos fascistas. Pero aquí estamos los de derecha para defender la libertad y el debido proceso. Esto es un escándalo ante los países que sí respetan los derechos humanos. Queda claro el autoritarismo, queda claro que ustedes no tienen ética alguna, como no quieren hacer las cosas bien, que se investigue, que se trabaje. Se le terminó su tiempo, senadora Telles García. Decidieron que metan a la gente a la cárcel aunque sea inocente. Así que lo que los define a ustedes es que habrá más inocentes en la cárcel. México está lleno de inocentes en la cárcel. Se le terminó su tiempo, senadora Telles García.
Es preferible un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Pero bueno, aquí estamos para defender a lo que queda de México ante ustedes, mafiosos, que hoy Senadora con esto, María Lili del tenga Carmen paciencia, Telles con García, esto no hay confirman, paciencia, hay que tenga respetar el paciencia, tiempo. con esto confirman En el su uso del talante tiempo no hay paciencia autoritario, posible. Termine su su talante intervención, de senadora. garrote, su Se le acabó el vocación que tiempo, atenta senadora. contra los derechos humanos. Y todavía suben aquí Senadora, a tengo mucha decir paciencia, pero mentiras. se le acabó el tiempo. Y todavía suben aquí a hablar de justicia. No tienen Senadora ética. María del Carmen Telles. María Ustedes Lili solo del Carmen saben Telles servir García, se a le ha sus acabado patrones, el tiempo. que son los cárteles. Esos son los patrones de ustedes. Senadora Si María quisieran Lili ir contra del los Carmen delincuentes, Telles García, se le ya ha acabado habrían su ido tiempo contra desde ellos, hace pero con casi Morena, 3 minutos con Morena y todo el mundo ha sido aumentó respetuoso el del tiempo, crimen, así es con que le Morena pido, aumentaron los no, muertos, esta con Morena soberanía no aumentó tiene la culpa corrupción, que haya con usted Morena desaprovechado aumentó la su tiempo al inicio violencia. de la Esos son los intervención, hechos. así es que… Compañeros senadores, el pueblo de México no olvida. Hace 18 años, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa nombró a Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, convirtiéndolo en el zar antidrogas y orquestando una guerra que resultó en más de 153,000 homicidios dolosos y más de 250,000 personas desaparecidas, con la falsa promesa de eliminar a los cárteles de la droga. Hoy estamos de nueva cuenta dándonos cuenta de una realidad. La misma mano que declaraba la guerra estaba coludida con los criminales. Y no me dejen mentir, ustedes saben que así es. Genaro García Luna, el arquitecto de esta guerra, fue condenado a 460 meses de prisión por delito de narcotráfico y del crimen organizado. Felipe Calderón declaró la guerra, una guerra que bañó el país en sangre, pero esa guerra no era contra el narco, era una guerra contra el pueblo. Mientras las calles se llenaban de muertos y de sangre, inocentes, todos inocentes, su gobierno estaba coludido con los criminales, permitiendo que los grupos criminales siguieran operando con impunidad. Hoy los mismos cómplices le pelean, ustedes, envueltos en completo cinismo, desvergüenza, arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional. Sin embargo, olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas inocentes? ¿Qué cinismo tienen y qué falta de memoria? Hoy quienes se presentan como los mayores defensores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son los mismos que hace menos de 7 años arremetieron contra la población, permitiendo que el crimen organizado creciera bajo el amparo de la corrupción y de la impunidad. Es cuestión de aceptación y es cuestión de madurez. Tienen que pensar ustedes que luchamos por garantizar la paz y la tranquilidad para las presentes y futuras generaciones de nuestro país. El pueblo nos observa con esperanza, pero también con exigencia. Nos pide que hagamos justicia, que no cedamos ni un centímetro ante aquellos que han convertido la impunidad en una costumbre, que actuemos con dignidad, que exige nuestra responsabilidad histórica. La prisión preventiva es una medida para proteger al pueblo. Esta reforma es una barrera contra la impunidad. Aunque se ría, senador, usted no me recuerde la masacre de la represión del 2007 en Jalisco para que le dé más risa, señor. ¿Busca usted evitar que las familias mexicanas sigan perdiendo a sus hijas e hijos en manos de extorsionadores o del crimen organizado? ¿Dónde están los jóvenes de Jalisco que fueron reprimidos en el 2007? Levante la voz. Hoy le digo que sigue riéndose, es cínico y sinvergüenza. Es una herramienta para cerrar la puerta a la impunidad, esa impunidad de que goza y ahí está sentado, señor, para decir basta y evitar que quienes cometen delitos graves como la extorsión, el contrabando o la producción y distribución ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo continúen dañando a nuestras comunidades mientras se enfrentan a la justicia. Los datos son alarmantes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer bimestre de 2024,
las víctimas de extorsión aumentaron un 11% respecto del mismo periodo del año anterior. La extorsión, considerada un delito de alta rentabilidad para las organizaciones criminales, afecta a más de 5.375 personas por cada 100.000 habitantes, según el MVP 2022. Esto destruye negocios, familias y comunidades enteras. Por otro lado, según la Secretaría de la Defensa Nacional, el consumo de drogas sintéticas se ha disparado debido a su alta rentabilidad para la delincuencia organizada. Son adictivas, fáciles de producir y transportar. El Informe Mundial sobre Drogas 2024 ubica a México como uno de los principales productores de metanfetaminas y opioides sintéticos, incluido el fentanilo, un opioide hasta 100 veces más potente que la morfina y que ha devastado a comunidades enteras. La presidenta Claudia Sheinbaum, nuestra primer mujer presidenta, mucha honra, de México, en una carta dirigida al presidente Donald Trump, dejó claro que el fentanilo no solo amenaza a México, sino que amenaza al mundo entero. Con firmeza hizo un llamado para que ambas naciones enfrentemos conjuntamente esta crisis. Nosotros desde aquí debemos de demostrar el mismo compromiso para impedir que los criminales sigan operando con impunidad. No se equivoquen, esta reforma no busca castigar a las personas más vulnerables, busca protegerlas y defenderlas. Es una medida excepcional, sí, pero indispensable para afrontar la magnitud del problema que estamos enfrentando, no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Permitir que un extorsionador o productor de drogas sintéticas permanezca libre mientras enfrenta un juicio es condenar a nuevas víctimas, prolongar el sufrimiento y alimentar la desconfianza en el sistema de justicia. No olvidemos que cada caso de extorsión, cada laboratorio clandestino de fentanilo, cada comprobante fiscal falso es un ataque directo al bienestar de las mexicanas y de los mexicanos de a pie, de quienes trabajan todos los días para construir un México mejor para sus hijas y para sus hijos. Compañeras y compañeros senadores, esta reforma no busca encarcelar a inocentes, esto debe de quedar muy claro. Busca devolverle al pueblo la esperanza, busca resarcir los daños morales, patrimoniales que se causan constantemente a las víctimas. Eso es lo que se busca. Y si tienen memoria, el anterior sistema penal que operaba aquí en México, que operó durante más de medio siglo, no se le llamaba la prisión preventiva oficiosa. Pero si nos vamos a comparar una con actualmente el sistema penal que estamos acusatorio, que hoy es vigente, nos damos cuenta que el juez penal tenía un término constitucional de 24 horas para poner a la persona indiciada, ya sea con un auto de libertad, con un auto de sujeción a proceso o con un auto de formal prisión, que no es nada distinto a la prisión preventiva oficiosa. Hoy, compañeras, compañeros, hagamos memoria. Recuerden ustedes que la figura de la prisión preventiva oficiosa inicia en el 2008 con la reforma constitucional, que el PRI y el PAN votaron a favor de esta prisión preventiva oficiosa. Y aquí vienen a cuestionar algo que ustedes aprobaron y ahora se escandalizan con esta reforma a la Constitución. Siempre mienten, siguen mintiendo y no dejan de mentir. Seamos congruentes, digamos la verdad. ¿Por qué vienen a esta tribuna y niegan algo que ustedes mismos hicieron y que ustedes mismos aprobaron? Por eso hoy el grupo parlamentario de Morena votará por la dignidad, votará por la memoria de las víctimas y por el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos. No permitiremos que los errores del pasado sigan persiguiéndonos. Esta reforma es una herramienta para devolverle al pueblo la tranquilidad que tanto se le ha arrebatado, porque México merece vivir en paz y eso no es negociable. Es cuanto, presidente. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Luria Tellez que lo que Morena pretende es establecer la cárcel en caliente, la Santa Inquisición, la cacería de brujas. Dice que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no al revés como lo quiere hacer Morena, que le sobra maldad en la cabeza. Dice que lo que la Morena quiere es garrote porque son unos incompetentes y fascistas. Dice que para eso está ella, para defender la libertad y el debido proceso. Perdón, lo que Morena quiere es garrote, dijo Lili, porque es preferible un culpable en la calle que un inocente en el tambo, aunque el culpable siga siendo de las suyas en la calle, dijo Luria Lili Torrillo
zafado Telles. A continuación, la senadora Trasviña le dice que el pueblo de México no olvida, porque en 2018 Felipe Calderón nombró a García Luna como titular de la Secretaría de la Defensa Pública. Miren en qué terminó la fichita, en Nueva York, y no precisamente de shopping. Ese sujeto fue responsable del baño de sangre al pueblo de México, junto con el Catarrín Borolas. Los cómplices del PRIAN, envueltos en un completo cinismo sin vergüenza, arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando derechos humanos. Se olvidan que se está obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. Son unos cínicos y faltos de memoria que se presentan como los mayores defensores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Son los mismos que hace 7 años se arremetieron contra la población, permitiendo la corrupción y la impunidad. Si no tenéis otro huevo, dijo Trasviña Lili Telles, que le cerró toditita los y trompa. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.